Hola oyentes de Radio Sefarad, como siempre conectamos con Jerusalén, con Pascal Roa para saber la última hora de las noticias antes de que entre el Shabbat y que es la última comunicación al respecto que tendremos hasta dentro de 72 horas cuando el lunes por la tarde volvamos a comunicarnos. Así que en general estas sesiones que grabamos los viernes por la tarde tienen que ser bastante más analíticas que informativas. Vamos con ello. ¿Qué tal, Pascal? Sí, hola Jorge. Justo, exactamente, justo antes de que empiece Shabbat, las últimas noticias, las últimas reflexiones tan necesarias delante de los frentes que tenemos, ¿no? Frentes que en general no han cambiado desde los últimos días, salvo que en Cisjordania hay menos redadas, se respira un poquito más de tranquilidad. Y de los hutíes tampoco se sabe mucho más. Tampoco han llegado drones desde ayer. O sea que hoy me voy a ceñir a los frentes más agudos, los frentes más candentes, que son Gaza, sur de Líbano, bueno, todo el territorio de Líbano, la verdad, y Siria. Y para empezar con Líbano, con la ofensiva terrestre y los bombardeos que siguen por parte del ejército israelí. Pues empezaría como ayer, empezaría como ayer con una percepción de un posible cese el fuego. Es decir, los indicios cada vez son más claros. Se ha filtrado, por ejemplo, que cuando fue a Washington Ron Dermer, que es el ministro israelí de Asuntos Exteriores, perdón, de Asuntos Estratégicos, la semana pasada se reunió directamente con Trump. Hablamos de la reunión del domingo pasado y fue directamente con una propuesta de cese el fuego que tiene en mente Israel para proponer, como dijimos ayer, al gobierno de Líbano, que firmó el próximo mandatario de Estados Unidos. La firmó Trump, con la esperanza de que entre en vigor antes de su inauguración, es decir, antes de que él mismo entrara en funciones en enero. Uh -huh. Y, sí, perdón. No, no digo que es asombroso, ¿no? De que alguien que todavía no está en el gobierno sea el que tiene que certificar que esto se va a cumplir. Es algo llamativo, por lo menos. Sí, es llamativo, pero también tenemos en la retina esas imágenes de Biden y Trump en Washington, cuando Trump fue a visitar a Trump, creo que fue ayer, con esa foto de, bueno, de ellos tomando algo juntos en una mesa. O sea, cambia mucho de la imagen de la última transición de hace 4 años, cuando Trump se negaba a aceptar los resultados. Esta vez las cosas están muy claras y se ve que la transición también es necesaria para muchos temas de Estados Unidos, pero también para el tema que le preocupa en Medio Oriente con Israel y el mundo que lo rodea. Así que sí, es curioso, pero así funciona, parece la política cuando se nombra a un presidente y que hace falta más de 2 meses, ¿no? Ahora menos de 2 meses, no, exactamente 2 meses y un poco para que entre en funciones Trump. Y lo digo también porque, mira, es un hecho poco habitual, pero vienen también indicios desde Irán. No es la primera vez que oímos a responsables iraníes diciendo que aceptarían cualquier cese el fuego que el Líbano mismo aceptaría. Esto lo ha dicho, por ejemplo, un alto consejero de Ali Khamenei, el líder supremo, y dijo, Irán está dispuesto a apoyar cualquier decisión que tome el gobierno libanés y la resistencia del Líbano. La resistencia, por supuesto, es Hezbollah para ellos. Así que se ve que, mira, la fuerza militar, todos los esfuerzos de Israel podría estar dando sus frutos, por lo menos ahí en Líbano. Vamos a ver, no significa que el lunes cuando reanudemos nuestra conexión haya un cese el fuego ya firmado, pero estamos cerca realmente. Es Sí. lo que hay en el aire.
Sí, porque aparte de lo que tú mencionabas, esto de la reacción de Irán, yo creo que es la mejor salida para Irán en este momento. Irán sabe de que eh, por cuestiones de orgullo tendría que seguir atacando a Israel, pero sabe que tiene todas las de perder en este momento, porque siempre que habían planeado una respuesta o un ataque a Israel era combinado con Hamas, combinado con Hezbollah, combinado con los hutíes, es decir, todos contra uno, ¿no? Pero ahora se va a quedar solo, es decir, si Irán ataca, ¿quién lo va a proteger? Los hutíes que están en el Yemen tan lejos, no, y tampoco van a tener la protección ni de Hezbollah ni de Hamas, y bueno, quedarán ahí cuatro colgadas milicias proiraníes en Irak, pero que realmente no son una fuerza para contar. Con lo cual, después del ataque anterior de Israel, pues yo creo que estaban buscando una salida honrosa. Y una salida honrosa, yo creo que para ellos sería ser garantes de un pacto de paz en el Líbano. O sea, como que ellos también van a querer tener su parte en ese tema, como para decir, si Israel ahora nos ataca, pues va a ser porque está atacando también al Líbano y a Siria y a todos. Ujú. Sí, sí, sí. Digamos que el escollo más importante para Hezbollah, o sea, lo que sería un mal trago para Hezbollah es realmente la condición de que Israel tenga margen de maniobra, como lo comentamos ayer. Es decir, la posibilidad de que Israel pueda reaccionar ante cualquier intento de rearme de Hezbollah y sobre todo en la frontera sur del Líbano, muy cerca de la frontera o sea, muy cerca de la línea de Israel. Y esto es lo que de momento Hezbollah no estaría de acuerdo a aceptar, pero realmente está muy débil, está cada vez más débil. Se nota, por ejemplo, ayer comentamos ah, la frecuencia de los ataques ahora por drones y misiles. Ha bajado muchísimo y estuve revisando las últimas cifras y realmente ahora se habla de menos de 100 al día, cuando hace una semana eran 200. Y no es por táctica, estrategia, no, es realmente, según los expertos militares aquí, es porque tienen menos cohetes, menos misiles. Ah, los depósitos están duramente golpeados por el ejército israelí y también las eliminaciones de mandos, de comandantes importantes, también ah, causa mucho estrago en las filas de Hezbollah. Así que no es casualidad, están más débiles y la presión militar es tremenda, porque, Ujú. por ejemplo, de ayer muchísimos bombardeos en el sur de Beirut, o sea, todo lo que fue, y mira, lo hablo ya en el pasado, todo lo que fue el bastión de Hezbollah en el sur del Líbano, en el barrio, digo, en el sur de Beirut, el barrio de Dahia, está siendo ya un destrozo total, o sea, casi no queda nada. Y también donde sabe Israel que están otros bastiones, como Baalbek. Y por supuesto los pueblos, pueblo tras pueblo, Israel ataca en el sur del país libanés. Claro, ahora lo que queda son las operaciones terrestres, eh, que son también las que provocan estas bajas en el ejército israelí, porque son operaciones de casi cuerpo a cuerpo, como diríamos, y entonces ahí hay muchas más posibilidades de que muera gente, ¿no? De que mueran soldados israelíes también. Y esto es como una reedición de lo que pasó en la Franja de Gaza hace bastantes meses, cuando al principio, después de los bombardeos y todo eso, pues entraron los soldados de a pie y se tuvieron que enfrentar con grupos que se oponían o les disparaban desde distintos lugares, etcétera, etcétera, y que producían esas bajas. Es decir, también Hezbollah se está convirtiendo en un ejército, en vez de un ejército como era hasta ahora, en un grupo terrorista clandestino.
estos que actúa y asoma, dispara y se vuelve a esconder. No tiene tanta infraestructura de túneles como tiene Hamas, pero sí que tienen la infraestructura de todo un país donde mezclarse. Sí, yo recuerdo que al principio de la guerra, o sea, cuando empezó a atacar Hezbollah, había mucho miedo por parte de Israel, de la sociedad, pero también de las autoridades. Y recuerdo que el aparato militar hablaba de posibilidad de recibir en el país miles al día. 1.000 misiles al día era una posibilidad o probabilidad, porque tienen un arsenal tan potente, Hezbollah, mucho más potente, por supuesto, que jamás, pero al fin y al cabo nunca pasamos la cifra de 200 al día, que ya son muchos. Ha habido muchos destrozos aquí en Israel y recordamos que todavía 70 a 80 mil personas no viven en su casa en el norte, pero no ha sido eh, no han arrasado con los misiles como se podía prever o temer, la verdad. Ujú. Otro factor de debilitamiento de Hezbollah son los ataques repetidos de Israel en todo lo que son los nudos de comunicación entre Siria y Líbano. O sea, cada puente, cada ruta, cada punto fronterizo está muy localizado y bombardeado. Y eso también hace que no hay abastecimiento de armas o de explosivos o de misiles hacia Hezbollah. O sea, porque Israel, como venimos diciendo los últimos días, Israel ataca ahora a Hezbollah donde esté. Y están en Siria y están en Líbano. Y para Israel ya no hay ninguna diferencia. Antes se podía respetar un poco más Siria por el factor de Rusia, que siempre ha tenido mucha influencia con Bashar el-Assad, pero ahora Bashar el-Assad ya está siendo muy débil frente a Irán, ha dejado a su país ser Avasallado, avasallado. Eso. Gracias. Bueno, y también que Rusia tiene otros asuntos importantes que atender más cerca de casa, como los de Ucrania, ¿no? Entonces, todo su plan de salida al mar en Tartus, en el norte de Siria, pues lo siguen conservando, pero ya no invierten en capacidad militar, especialmente la capacidad aérea que le daban de cobertura en el pasado. O sea que hoy en día Siria está bastante, bastante desprotegido. Si Israel tuviera la más mínima intención imperialista, como muchos creen, pues en este momento lo que no pudieron durante 12 años todos los grupos de ISIS y los kurdos en el norte y los turcos en el norte y no sé qué, todos los que estaban actuando en territorio sirio, pues en este momento Israel podría dar un apretón y llevar a este régimen de Bashar al-Assad, heredero del imperio que creó su propio padre, Hafez al-Assad, acabar con él. En este Ujú. momento Israel tiene la posibilidad de acabar con el régimen sirio. Claro que esto supondría un gran problema interno en Israel, porque entonces la gente diría, bueno, a ver qué pasa, vamos a acabar con todos nuestros enemigos este año y con la sangría que esto supone va a ser muy difícil. Pero sí, como estábamos comentando, eh, ahora Líbano y Siria suponen una misma unidad de enemistad para Israel, o sea que Israel se siente en disposición de combatir y bombardear todos los efectivos de Hezbollah que se hayan desplazado a Siria, es decir, que esto arrincona bastante al país Siria y supongo que de forma indirecta, pues resulta esto un gran alivio para mucha gente en el país del Líbano, que han estado sufriendo durante más de 30 años la ocupación siria y que ahora, ante el debilitamiento de Hezbollah, por una parte, que es la influencia iraní, y el debilitamiento del régimen sirio,
podrían recuperar su propia libertad de acción, eh, repoblar el sur del país, estas aldeas que hasta ahora habían sido territorio controlado por Hezbollah y años antes territorio controlado por la OLP, cuando todavía era considerada un grupo terrorista. Es decir, todo lo que es el sur del Líbano, del Litani para abajo, lleva muchos años, 60 años quizás, fuera del control del país. Allí no entra o no actúa el ejército libanés, allí actúa un ejército terrorista y también, digamos, una representación burlesca de las Naciones Unidas que se supone que tenían que controlar algo que jamás controlaron en esos 18 años, que se llama FINUL. Y que espero que de todos estos tejes y manejes y negociaciones y cese de fuego, pues o acaben su función o se establezca un nuevo cuerpo, una nueva manera de controlar el sur del Líbano. Y como esto es muy difícil que pase con Naciones Unidas, quizás, quizás la solución pase por la propia Liga Árabe, porque habría muchos ejércitos árabes que estarían en disposición de echar una mano, de mandar unas fuerzas de control de Arabia Saudita, de Qatar, bueno, de Qatar no tanto, pero de Omán incluso, o de Kuwait, o de Bahrein, o de Egipto, etcétera, etcétera. Aunque Egipto tampoco es muy de fiar, porque ya vimos cómo funcionaban los túneles desde Gaza, pero estamos hablando que, bueno, que en este caso este, estos países podrían entablar una guardia de frontera más creíble entre Israel y el Líbano. No sé si esto Ujú. llegará. Y como decía en mi comentario anterior, pues Irán se querrá apuntar a ser valedor de esta negociación, pero justamente creo que los otros países, los países sunitas, no quieren ver a Irán ni en pintura y por lo tanto no le van a dejar participar más allá de lo estrictamente diplomático en ninguna configuración nueva de las fronteras del Líbano, porque entonces Sí, estaríamos en la misma de antes. yo creo que efectivamente por ahí van los tiros. Y hablando de Irán, una última noticia también que se filtró, un informe que se filtró con varias fuentes israelíes y norteamericanas, que informaron que en ese ataque que duró varias horas de Israel el 26 de octubre, la verdad es que no supimos mucho, o sea, no hubo muchos detalles, pero lo último que se filtró es que efectivamente Israel llegó a destruir instalaciones de investigación de armas nucleares en el complejo llamado Parchin, una región bastante alejada de Teherán. Y esas fuentes explican que son instalaciones de pruebas atómicas que, para la creación de armas nucleares que ya cerraron en el 2003, pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel vieron que había más actividad desde hace varios meses y Cerraron la puerta de afuera, pero no las puertas de adentro, digamos. exacto, o sea, los ataques de Israel llegaron a destruir material de investigación, material disfrazado de uso civil. Entonces, esto también significa un duro golpe para Israel, digo, para Irán, mientras está visitando el país Rafael Grossi, del que hablamos ayer, el director de la Agencia de las Naciones Unidas para la Energía Atómica, porque sabemos que él no va mucho. Yo confío más en los servicios de inteligencia de Israel que en el propio Rafael Grossi, la verdad. Sí, no, pero sería bueno que alguien le preguntara si ha pasado por Parchín con un contador Geiger para detectar las fugas radiactivas que tiene el material nuclear y que eso, si estaba cerrado desde el 2003, como cuentas,
pues evidentemente no podría ser así. Pero Y bueno, al ver los destrozos, Irán no tiene mucha intención de contraatacar y de volver a estar en esas en las que Israel puede atacar de nuevo, sabiendo que puede hacer mucho daño. Por eso, mira, estuvimos muchos días hablando, ¿cuándo va a atacar Irán? ¿Cuándo va a contestar Irán? Y parece que nunca va a contestar. no, porque la próxima, Israel no va a atacar solamente instalaciones energéticas o cosas así, sino que va a ir al kit de la cuestión, es decir, a las centrales nucleares y terminará de destrozarlas. No sé si Irán todavía conserva alguna esperanza de que va a poder conseguir ese armamento nuclear con el cual amenazar no solamente a Israel, o no principalmente a Israel, sino al resto de los países, especialmente a los suníes de la zona, como Arabia Saudita. Así que Mm. bueno, de todas maneras, hay una gran distancia entre lo que es la política de la cual se habla y que aparece en los discursos y la política real que sucede a espaldas, ¿no? Porque esta misma semana creo que el príncipe heredero saudí el, condenó a Israel y dijo que era un genocidio, que esto, que lo otro. Pero vamos, el plan, el acercamiento a Israel va a tardar muy poco en el momento que haya una especie de acuerdo de paz y se solucione de alguna manera lo que va a pasar con Líbano y con la Franja de Gaza. Van a tardar semanas solamente como para que se calmen las aguas en que Arabia Saudita, junto con muchos otros países de la Liga Árabe, se sumen a la iniciativa de formar parte de un bloque de países que apoyan diplomáticamente la pertenencia de Israel a esa zona. Sobre todo porque vuelve Trump. Trump es el que inició los acuerdos de Abraham, o sea, es uno de los grandes impulsores de Sí, acuerdos de los que se benefician esos países, Israel y Estados Unidos. O sea, Trump tendrá muchísimos defectos, pero no se le puede negar que es un gran hombre de negocio. Y si es para el bien económico y financiero de esos países, o de Estados Unidos o de Israel, pues bienvenido sea. O sea, por supuesto que son dictaduras, que la gente de bien se opondrá porque al fin y al cabo no sirve a la gente, pero hay que tomar en cuenta la situación en el día de hoy. O sea, que dónde se encuentra Israel, dónde están los Estados Unidos, dónde están esos países. Es sí. importante para Israel tener calma en la zona. Y si es por el bien económico, pues bienvenido sea. Oye, que cuando Trump asumió el cargo la primera vez, al primer país que fue a visitar fue a Arabia Saudita y se Mm. trajo el mayor encargo para la industria de defensa de Estados Unidos de la historia. Y después de eso, pues esto no recuerdo exactamente qué año fue, pero no tardó mucho en que se empezara a hablar de esta iniciativa de los acuerdos de Abraham en los cuales no participó en la primera ronda Arabia Saudita, pero evidentemente el hecho de que Arabia Saudita esté cerca de Estados Unidos, el hecho de que Marruecos se haya acercado también a Estados Unidos con Trump, ha hecho que estos dos países se estén acercando a Israel. Es decir, estamos viendo que también en esto que está pasando en Arabia Saudita, pues está pasando también en Marruecos. En Marruecos, en esta guerra, no hubo el mismo nivel de manifestaciones populares que había en guerras anteriores, mucho menos violentas. Digo, en la respuesta de Israel cuando hacía operativos en la Franja de Gaza y todavía Marruecos no pertenecía a esta liga. Y bueno, esto es lo que estamos viendo y también es algo que ha llevado a posicionarse, fíjate lo que te digo, a España, que ha dejado, ha tirado por el camino a los saharauis que son protegidos de Argelia y
ha optado por mejorar las relaciones diplomáticas con Marruecos y a Yendo través... a poder tomar en el gobierno. O sea, Bueno, es totalmente contra ellos. sí, 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 bueno, pero vamos a ver, aquí lo que está claro es que hay un país, un mundo que se está dividiendo en dos bloques y hay un bloque que está perdiendo. No todo, no todo, porque en la guerra de Ucrania lamento contarle a los ucranianos de que muchos de los sacrificios que han hecho han sido en balde. Esto va a terminar en cuanto suba Trump. Van a ver que se van a quedar solos con una Europa que ya no tiene armas que darle, no pueden darle cobertura aérea, no pueden, y el papel de la OTAN va a quedar minimizado, justamente porque si no, Estados Unidos se va a retirar de la OTAN y entonces la OTAN ya apaga y vámonos, no, no va a existir más. Así que, pues ya vemos a Zelensky moviéndose para a ver qué es lo que se puede llegar a negociar con Rusia. Me imagino que todo lo que es la península de Yalta ya la da por perdida. Y yo no sé, Lugansk y esas zonas de donde hay una mayoría de rusófonos Donetsk, y Donetsk, Donetsk. sí, yo creo que van a terminar negociando que cada uno se queda con lo mismo que tenía al inicio de esta guerra, solamente que con muchas pérdidas humanas y muchas pérdidas materiales. Sí. Mira, un dato interesante hablando de los países árabes del entorno, los países del Golfo. Estaba leyendo que, por ejemplo, Lufthansa sigue cancelando sus vuelos hasta finales de diciembre hacia Tel Aviv. Sabemos que de momento no hay ninguna compañía que viaja, o hay casi ninguna compañía que viaja entre Tel Aviv y los países europeos. España, por ejemplo, es solo El Al, París también. Pero los países del Golfo han mantenido sus vuelos, fíjate. O sea, todos tienen sus líneas funcionando hacia Tel Aviv. O sea, para ellos es una cuestión económica también. Es importante que haya estas comunicaciones con Tel Aviv todos esos días. Es muy interesante. Es una anécdota, pero interesante que ilustra la relación entre Israel y los países de alrededores. Bueno, estuvimos dedicando bastante tiempo a hablar de esto. Yo no sé si de la zona de Gaza hay alguna novedad que aportar. Sí, como te decía, los frentes más activos siguen estando en Líbano y en Gaza, menos de los hutíes últimamente, bueno, desde ayer por lo menos, menos desde Irak y menos redadas también antiterroristas en Cisjordania. Sino en Gaza también las últimas noticias es que siguen las batallas contra células en el norte, o sea, zona de Jabalia, Bet Lahiya, Bet Hanun y también en varios bombardeos por el ejército israelí, varios miembros de la Yihad Islámica fueron eliminados ayer. Y uno de ellos es un comandante importante en la ciudad de Gaza, comandante de la Yihad. Y no te voy a decir su nombre porque tiene como 7 u 8 partes. Mm. Es un nombre súper largo, pero es un comandante importante, esto te lo aseguro. No, para terminar, en el frente más interno es una decisión o una noticia interesante porque recordamos que Galán fue despedido, el antiguo ministro de Defensa, hace algo de una semana y una de las razones que se esgrimía era que se oponía a, al no reclutamiento de los ultraortodoxos en el ejército israelí en un contexto de necesidad de mano de obra en el ejército. Y su sucesor, Israel Katz, que antes era el de Asuntos Exteriores, ha decidido no cambiar. Es decir, ha aprobado, ha confirmado la decisión propia de Galán que tomó un día antes de ser destituido de aprobar el alistamiento de 7.000 reclutas dentro de los ultraortodoxos que están en las yeshivot, o sea, en las escuelas rabínicas, para entrar en el ejército. O sea, esto va a empezar la semana que viene y es un gesto que ha sido aplaudido por toda la oposición y ha llevado incluso a uno de los portavoces de los partidos ultraortodoxos
le ha llevado a declarar que el Likud entero ha declarado la guerra a los Haredim, a los ultraortodoxos. Así que vamos a tener tela para los próximos días para ver cómo se mantiene la coalición del gobierno, porque es una decisión muy importante. El rechazo de los ultraortodoxos es total. No quieren entrar en el ejército de ninguna manera. Sí, vamos a ver. Pascal, antes de decirnos adiós, una última noticia. ¿Qué pasó con el partido de fútbol de Francia contra Israel? Sí, bueno, terminó con 0-0. Francia está clasificada y para Israel es un buen resultado, buenísimo resultado, pero lo importante es que tuvo lugar porque había muchas voces, muchos intentos de boicot. Es verdad que el público ha sido muy escaso. Mira, el estadio de Francia es 80.000 personas y hubo como 15.000. Sonaba un poco hueco, pero ha tenido lugar. Los partidos como LFI, la France Insoumise, dicen que es por sus llamadas al boicot que fue poca gente. La verdad es que puede ser por esa razón, pero sobre todo la gente tenía miedo. Había miles y miles de policías desplegados para llegar al recinto, había que pasar por un montón de puestos, era como una zona un poco de guerra de alguna forma, para evitar cualquier atentado y no hubo ningún problema. Unos enfrentamientos en el estadio, o sea, unos altercados más que enfrentamientos, se vieron en las redes sociales, pero muy poco. No tiene nada que ver con el partido de hace una semana en Amsterdam, para nada. Ujú. Así que buen resultado para Israel. Bueno, pues nosotros aquí nos despedimos, ya son casi las 4:30 aquí en España y está siempre cerca el Shabbat los viernes, pero entrando ya de lleno en el solsticio o como se llama de invierno, pues estamos muy cerca también del Shabbat. Así que te despido, muchas gracias, Shabbat Shalom y hasta la próxima. Shabbat Shalom.